Buenas noches, vamos a hablar sobre los 10 pasos de la glucólisis. Nuestro grupo está conformado por Jimena Sari Herrera, Tiffany Tello Delgado, Lenin Vera Gaibor, Melanie Vázquez Abad y mi persona Dayana Vivanco. Siguiente diapositiva. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas, cada una de 3 carbonos, y estas se llaman piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, es decir, que ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos hoy en día. En los organismos que se realiza la respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios, que son los que no utilizan oxígeno, también tienen esta vía. La glucólisis tiene 10 pasos, y esta ocurre en el citosol de una célula, y se puede dividir en dos fases. Una fase que requiere energía, que son los primeros 5 pasos, y una segunda fase, que son los siguientes pasos que siguen, que es en la que se libera energía. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la fase 1, donde se requiere energía. En esta fase, la molécula inicial de glucosa se redondea y se le añade en 2 grupos de fosfato. Los 2 grupos de fosfatos causan inestabilidad en la molécula modificada, que se la puede llamar una fructosa 1,6 bifosfato, en la que se permite que se divida en 2 mitades y forma 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos, puesto a que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP y se deben utilizar 2 moléculas ATP. En la siguiente fase, que es la fase número 2, en esta fase aquí, cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, piruvato, mediante una de las reacciones. En estas reacciones producen 2 moléculas de ATP y una de NADH. Pues dado que esta fase ocurre 2 veces, una por cada 2 azúcares de 3 carbonos, resultan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH en total. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante para la regulación de la glucólisis es la fosfofructoquinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar, con 2 fosfatos, fructosa 1,6 bifosfato. La fosfofructoquinasa acelera o frena la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula. En resumen, la glucólisis convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. El producto neto de este proceso son 2 moléculas de ATP, 4 ATP producidas y 2 ATP invertidos, y 2 moléculas de NADH. Ahora vamos a hablar de cada paso detalladamente. A continuación, los primeros 2 pasos. Hola, muy buenas noches. A mí me toca hablar sobre la hexoquinasa, su estructura, funciones y formas. La hexoquinasa es la enzima que cataliza la primera reacción de la ruta glucolítica virtualmente de todos los organismos vivos, tanto en procariotas como en eucariotas. Se encarga de transferencia de un grupo de fosforilos hacia la glucosa produciendo glucosa 6B, aunque también puede fosforilar otros azúcares hexosas de 6 átomos de carbono. Esta enzima se clasifica dentro de una de 2 familias de enzimas, glucosas y quinasas, enzimas que transfieren grupos de fosforilos o sustrato de glucosa, que es la familia de hexoquinasas, conocida como la HK, cuyos miembros se subdividen en 3 grupos diferentes conocidos como grupo HK, grupo A y grupo B. Las enzimas pertenecientes a la familia HK se caracterizan por fosforilar glucosas a expensas del ATP, como moléculas donadoras de grupo fosforilo, y los integrantes de la misma
difieren entre sí principalmente respecto a su peso molecular o especificidad de su sustrato. Al grupo HK pertenecen las enzimas de los organismos eucariotas, ATP, exosa de fosforotransferasas. Entrenando el grupo A, estas presentando por las enzimas de las bacterias gram negativas, cinobacterias, protistas o amitocondriados. Este es el grupo B, contiene enzimas de bacterias gram positivas y de organismos crenarquiotas. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar del paso número 2, glucosa 6, sulfato de isomerasa. La glucosa 6 de sulfato isomerasa es una enzima representante en gran parte de los seres vivos que cataliza la reacción reversible de la glucosa, del fosfato y de la fructosa 6 en el citoplasma. Forma parte de las rutas metabólicas de la glucólisis y de la glucogénesis. Y en la matriz celular funciona como factor neutrófico para ciertos tipos de neuronas. A continuación, mi compañera va a hablar de los dos siguientes pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a hablar sobre el tercer y el cuarto paso. Estos dos pasos forman parte de la fase en la que se requiere energía. El paso 3 es facilitado por ATP y consiste en añadir un grupo de fosfato. Como ya dije, el grupo de fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato para dar un resultado, la fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza y se logra por la enzima fosfofructoquinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Siguiente diapositiva, por favor. Como se usa un ATP, se toma un fosfato que se une a la fructosa. El hidrógeno que se encuentra en la fructosa que se encuentra al lado izquierdo va a ser reemplazado por el grupo fosfato. Y también se emplea el magnesio para estabilizar cargas negativas asociadas a fosfatos. Siguiente diapositiva, por favor. Este paso trata de romper en dos partes la molécula. Los dos grupos fosfato causan una inestabilidad en la molécula modificada, que ahora se llama fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en dos mitades. Este paso consiste en la rotura de la molécula, como ya dije, y es catalizada por la aldolasa, que le da el nombre al proceso. Esta reacción se caracteriza por ser reversible y dar como resultado dos azúcares, que cada uno contiene 3 átomos de carbono y un grupo fosfato, que estos son los dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. A continuación, mi compañera va a hablar sobre los dos siguientes pasos. Yo voy a hablar sobre los pasos 5 y 6. La triosa fosfato isomerasa. Esta también es conocida como TPI. Es una enzima que cataliza la interconversión entre el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Reacción que tiene lugar a través de un intermediario N-dinol, enzima implicada en la glucólisis. La otra, por favor. El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este también es conocido como GAPDH. Es una enzima implicada en una de las reacciones más importantes de la glucólisis, ya que cataliza un paso en el cual se genera el primer intermediario de elevada energía y además genera un par de equivalentes de reducción en forma de NADH. Aquí se puede ver en color celeste lo que es la reacción global.
A continuación, mi compañera con los otros 2 pasos. Bueno, yo voy a explicar el 7º y 8º paso. En este 7º paso consiste en la transformación de glicerato 1,3-bifosfato en glicerato 3-fosfato, y esto se produce porque se transfiere un grupo de fósforo de esta molécula a una molécula ADP, en la que se llega a generar la primera molécula ATP. Esto puede pasar, se puede repetir 2 veces, ¿ya? Y en este paso o etapa se la cataliza como una enzima de fosfoglicerato quinasa, como su nombre lo indica. Ya, el fosfoglicerato quinasa se lo encuentra en todos los organismos vivos, y su ausencia de aminoácidos ha sido conservada durante la evolución. Esta aquí también es una proteína con 2 dominios. Cada dominio se compone de 6 repeticiones de un motivo estructural. En ese 8º paso, lo que va a ocurrir es que el glicerato 3-fosfato se va a transformar o se va a convertir en un glicerato 2-fosfato, en la que dicha reacción se la cataliza como un fosfato mutasa. Y esta misma transferencia va a ser una interna de un grupo fosfato. Bien, voy a hablar de los 2 últimos pasos de la glucólisis, la enolasa. La novena reacción, que va a ser la deshidratación del 2-fosfoglicerato, esta reacción va a estar catalizada por la enzima enolasa. En el 2-fosfoglicerato vamos a tener una deshidratación, o sea, que vamos a salir una molécula de agua y vamos a tener un fosfoenolpiruvato. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Siguiente diapositiva. Ya, el piruvato quinasa, que consiste en la síntesis de piruvato. Este sería el tercer punto de la regulación de la glucólisis. Esta reacción es irreversible. Consiste en que el fosfoenolpiruvato va a ser catalizado por piruvato quinasa y vamos a obtener piruvato. Aquí tenemos que la segunda obtención de ATP a base de la glucólisis. Vemos que va a entrar ADP y va a salir ATP. Muchas gracias por su amable atención. Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida, y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver 2 conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en 2 fases. Fase 1, glucólisis, y fase 2, ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD.